Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast en donde desglosamos las historias de los personajes y las empresas más disruptivas del mundo corporativo. Yo soy Maca Riva. Y yo soy Rosa Laura López. Y nos vemos todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Ya se la saben, campanita, suscribir, compartir. Denle amor a este podcast. Va muy bien, ¿eh? Ahí vamos. Ahí vamos, ¿eh? Mucha banda en YouTube, mucha banda en Spotify dejando buenos comentarios. Sí, Estamos vamos. recibiendo su feedback. Pero hoy vamos a intentar algo distinto, ¿ok? Les vamos a dar un poquito de contexto. 30 segundos le adelantan si no les interesa el contexto. Pero normalmente ahí les va cómo funciona este podcast. Al principio, en los primeros capítulos, lo que les prometimos era que le íbamos a meter mucho tiempo y dedicación a hacer una investigación profunda de cada tema, ¿ok? Y como lo hacemos en el tras bambalinas, que ya alguien ahorita en Instagram me preguntó de que cómo organizan los episodios y cómo se dividen, se ven muy productivas y tal. Y entonces lo que hacemos es que cada una de nosotras hace la investigación profunda de uno de los episodios y luego antes de venir acá nos hacemos un resumen la una a la otra, estudiamos ese episodio y nos dividimos las partes del episodio, ¿no? Entonces las dos tenemos mucho contexto, como que hemos visto cosas distintas y así. Pero el otro día estamos viendo otro podcast que admiramos muchísimo y vemos que tienen otra dinámica. Entonces lo que vamos a hacer en este y lo que sucedió es que yo tengo toda la información en mi poder. Hoy vamos a hablar del caso de Yogome, que es un fraude no tan popular, esa es la realidad, como que fue un fraude muy popular en el mundo startupero de México y en específico de Ciudad de México, pero no es un caso mundial ni muy conocido y les va a encantar. O sea, es un fraude donde un cuate de San Luis Potosí supuestamente se pela con $27 millones. Hay que ver, ¿no? Pero por eso digo supuestamente, porque la historia está por verse. Pero Rosa Laura, un poco como que esta vez, yo le voy a ir platicando la historia, ella me va a echar las dudas, y además es un capítulo chistoso, porque ahí les va. Y ya me di cuenta que Rosa Laura y yo usamos la palabra chistoso de la misma forma. No como con humor, sino como ¿Raro? como interesante, o como, fíjate que está chistoso, que tal güey se robó $1 millón. O sea, no está chistoso, jajaja, ya sabes, está como interesante el mundo. Pero bueno, empezamos este capítulo con la idea de hacer un capítulo de Yogome, pero nos dimos cuenta que la verdad es que sí, o sea, es un buen chisme, pero no hay suficiente información para 1 hora de capítulo. Y además, siempre que hablamos de estos casos, surgen un chorro de dudas de, a ver, ¿cómo fregados un güey? No se enteraban los inversionistas. Exacto, un güey se roba $27 millones y nadie se da cuenta y los inversionistas no saben. ¿Y qué son inversionistas de que es su primera vez? Entonces, vamos a dar un poco de contexto de cómo funciona el mundo del venture capital, que es el capital de riesgo. Vamos a hablar de nuestras experiencias porque está chistoso también que las dos hemos estado muy metidas en este mundo, como desde todos los ángulos. Sí. Y además es una historia, esta de Yogome en específico, que tengo muy cerca porque ahorita les voy a platicar que me tocó vivir. Y vamos a hablar de cómo ha cambiado el mundo del capital de riesgo, cómo levantas dinero y tal. Entonces va a ser un capítulo medio chisme, educativo, y vamos a ver cómo funciona esta dinámica que yo le voy contando a Rosa Laura y ella me echa las preguntas a ver si tengo las respuestas, banda. Pero pues vamos a empezar. Estoy nerviosa porque normalmente me siento muy preparada para el capítulo porque como Exacto, que ya sabemos toda la historia. Ya sabemos y como que o sea, las dos lo platicamos antes, ¿sabes? Y ahorita siento que estoy entrando en ceros. Exacto. Y no sé si voy a hacer preguntas inteligentes o ya sabes. Pero ¿sabes por qué creemos que puede funcionar este sistema? Porque Rosa Laura en esta vez funge como ustedes que nos están escuchando viendo. O sea, es como un espectador, entonces probablemente tenga las mismas preguntas que ustedes van a tener. Entonces creo que puede funcionar. Eso, me gusta ese punto. Vamos a ver qué tal. Esa era un poco mi apuesta. El caso Yogome, ¿no? O sea, vamos a hablar de esta startup mexicana que hizo un fraude, es un hecho que hizo un fraude, están demandados, etcétera. O sea, esto sí no es supuesto. Supuesto es como que no sabemos bien cuál fue el monto que se llevó, etcétera. Pero Yogome era una empresa, tenía 2 fundadores, Manolo Díaz y Alberto Colín. Cabe destacar que Rosa Laura agregó a Manolo Díaz en LinkedIn. Sí, Manolo, si me estás viendo, me aceptaste a LinkedIn. Sí, pero no hablaste con él, solo está ahí. No, o sea, mi intención era, pero cuando decidimos que yo no iba a investigar nada, como que paré, o sea, porque yo hice varios intentos, o sea, le escribí también al socio. Ok. Y a una ex empleada. Y la verdad es que ninguno me peló y al final a Manolo ya no le escribí. Pero sí vi su LinkedIn y, o sea, como que ahorita dice que está
de cofundador de una empresa y como que solo pone como stealth mode, que es como empresa como in the cooking, pero cuando todavía no, o sea, se le dice stealth mode a las startups que todavía como que no puedes contar porque están cocinando. Se está cocinando y eso trae como de rol actual. Entonces, wow, oye, sí. me gusta LinkedIn, me gusta Sí. que estén aquí fraudulentos, increíble. Ahora, Manolo Díaz y Alberto Colín, los dos eran los fundadores. Manolo Díaz era programador y Alberto Colín era ilustrador y diseñaba. He visto el trabajo de Alberto Colín y es una belleza. Está muy cañón. Todos los gráficos que hizo para Yo Gómez son una locura. Los dos son de San Luis Potosí y empiezan en 2010. En 2010 en San Luis Potosí, por favor, o sea, otra vez contexto, en 2010 en San Luis Potosí no era muy común crear una startup de juegos, que es ahorita lo que les voy a platicar. Entonces, creo que esta parte del contexto es muy importante. Manolo y Alberto están trabajando juntos en un proyecto educativo. O sea, como que creo que es importante para los no mexicanos entender qué es San Luis Potosí. Es un gran punto. Porque es una ciudad chica como... Y además... O sea, hay que entender el contexto que en México la mayoría de las cosas están centralizadas. Sí. O sea, sobre todo el tema del capital de riesgo de las inversiones suceden en su mayoría en Ciudad de México. Sí, si quieres en Monterrey, Guadalajara está cañón. Fuertísimo. Sí, Guadalajara ahorita, está cañón. Pero en general las oficinas están aquí. Entonces, San Luis Potosí pues, es un estado del norte centro de la República que no es particularmente conocido por generar talento de startups. No, como o sea, que realmente no. Por lo general se dedican más como a cosas locales para Exacto, el mismo estado, ¿no? O el doctor, el abogado, o sea, como que es otro tipo como de industria. Y seguro habrá comentarios ahí como, estas dos pinches chilangas que creen que todo sucede en la Ciudad de México. O sea, eso es un hecho. O sea, realmente está demasiado centralizado este país. Más de lo que se debería. Más de lo que se debería. No tiene sentido. A ver, Guadalajara y Monterrey han hecho una chamba en hacerse un espacio para que se vayan inversionistas y se generen como este tipo de negocios específicos. Porque no es que en Ciudad de México se generen todos los negocios del país, no. O sea, solamente este tipo de negocios específicos suceden aquí. Entonces es como, es un contexto que también creo que afectó en lo que viene, pero bueno, no me estoy adelantando. Entonces, Manolo y Alberto los contrata una escuela y les dice, oye, quiero que hagan una plataforma educativa para que los niños, ya que lleguen a su casa, puedan jugar juegos y seguir aprendiendo en casa, ¿ok? Estos dos cuates en esa plataforma, como que digamos que eran una agencia de desarrollo. Y pregunta, Manolo, ¿qué background tenía? O sea, él, porque... Gran punto. ¿No? Estaba el diseñador, ilustrador y Manolo era el programador. Programador. En este momento, ¿no? Después, luego con Yogome, él ya se va a un rol más administrativo, pero sí en este momento era programador. Okay. Entonces, están ahí haciendo este como tipo de agencia. Manolo programaba, Alberto ilustraba, y se dan cuenta que los papás están muy contentos con el producto. Que dicen como, no, está muy cool la plataforma, hay una oportunidad de negocio aquí. Entonces, Manolo, que para mí es como aquí la mente más de negocio. Ajá, yo te voy a interrumpir porque ahora sí te voy a preguntar esto. Pagaban la escuela por el producto. O sea, no era algo que ya hubiera indicios de que los papás estaban dispuestos a pagar, ¿no? No, okay. La escuela era el cliente y todos sus clientes eran escuelas o instituciones, ¿ok? Entonces se dan cuenta, dicen como, güey, aquí hay como una oportunidad de negocio. A Manolo se le ocurre la idea. Para mí en toda esta historia, y justo me platicabas que tuviste una entrevista de Alberto Colín, ¿no? Que era el ilustrador. Sí. Y para mí en todo este momento, Manolo sí es como la cabeza del negocio, el que tiene las ideas. Alberto Colín es un güey muy trabajador, que hace las cosas muy bien, pero a mi parecer, pues él no está involucrado en lo que viene después por su tipo de personalidad. Sí, yo la entrevista que vi, antes de que decidiéramos que yo no hiciera research, sí noté a una persona que un poco fue víctima. O sea, sí noté a una persona que realmente como que tímido, realmente enfocado en que le apasiona la ilustración. O sea, como que sí creo que no, él no planeó nada y que fue víctima de... Y que era... Sí. Y era muy bueno en su trabajo, o sea, eso es un hecho. O sea, sí está muy cañón lo que hizo. Pero bueno, entonces la familia Manolo les da 50,000 pesos. 50,000 pesos en contexto son como, en ese momento, como $2,500, más o menos, ¿no? Y les dice, pues empiecen esta empresa que se llama Yogome. Ya tenían ingresos y tenían un ahorradito, digamos, de la agencia de desarrollo que traían antes con estas escuelas. Y básicamente lo que hacía Yogome eran juegos didácticos. Y ahí te va. Eran misiones para salvar al mundo.
Y en estas misiones tú ibas aprendiendo de geografía, de matemáticas y tal. Entonces, era como todo un universo de Yogome y estaban los Yogotars, que eran los personajes principales. Y estos cuates, chécate esto como punch, así de, se enfrentan a la reina Ignorancia y a sus secuaces los Ignaros. Y entonces como que era clever, you Está know? padrísimo. Está cool. O sea, la idea estaba muy Sí. buena. Era como esta idea de cómo hago que los niños se entretengan al mismo tiempo que se van educando. Y la idea estaba muy bien hecha y el juego en sí estaba muy bien hecho. Y te digo que las ilustraciones también. Entonces van avanzando y van aprendiendo matemáticas. Como siempre sucede para mí en estos casos donde luego hay un fraude, la prensa juega un papel muy relevante Ok. en cómo le inflan la historia y el ego a los fundadores. O sea, creo que sí. ¿Qué pasaría si existiéramos en un vacío donde igual no está Forbes, no están las 30 promesas, no está como los empresarios que van a cambiar el mundo, que es un artículo que le sacan a Manolo? Entonces, la prensa sí se enamoró de la historia y se enamoró de estos dos emprendedores de San Luis Potosí que llegan y van a competir en el mercado internacional. Entonces, a ver, lo hemos visto en todos los capítulos. Y sí creo que es una historia sexy y más que sexy, una historia que todos queríamos escuchar. O sea, esta historia de unos chavos súper chambeadores de San Luis que iban a competir en el mundo internacional, no es la historia típica del mundo de capital de riesgo a la que estamos acostumbrados, ¿no? Se fue de MBA, o sea, del mexicano típico, por ejemplo, ¿no? Se fue de MBA a Stanford, regresó y fundó, o sea, no era esa historia. Y eso nos gustaba a todos. Justo tocas un punto de uno de los mejores artículos que encontré, es uno de White Paper que escribe René Lankenau del caso de Yogome. Él habla de que él era personalmente amigo de Manolo y él dice un poco como nos queríamos comprar esta historia. Exacto. ¿No? Como que en el fondo nos queríamos comprar esta historia. Entonces, sí, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, también era el speech que usaba Manolo y para mí desde este minuto como que él se la empieza a creer de más y no sé, es un tema del ecosistema y ahí te abro esta discusión contigo, que creo que como se le dan muchos puntos a los fundadores que tienen una misión última que es más elevada que hacer dinero, ¿no? Que esa es la diferencia al final desde mi punto de vista entre una startup y una pyme. Entonces los fundadores tendemos, y digo tendemos porque yo he jugado ese juego, a magnificar la misión de la empresa para que esa historia sea sexy afuera. Y entonces acá estás hablando de una empresa de educación donde el cuate está diciendo, es que nosotros vamos a transformar al mundo a través de los juegos y los niños van a aprender y entonces van a complementar su educación y yo soy de San Luis Potosí y la chingada. Entonces, siento que cada vez, a ver, mi esposo es súper escéptico de estas cosas, de cuando los founders hablan de esas visiones que tienen. Me dice, a mí ya es foco rojo que alguien me diga, es que yo estoy haciendo este negocio para cambiar el mundo, porque la mayoría de las veces lo que ves es un buen mercado, un buen negocio y como que 100%. quieres atacar ahí. Creo que yo he sido parte de eso. Yo también. O sea, como de, yo he estado en juntas en donde real es cuál es nuestra misión. O sea, tenemos que encontrar una misión que tenga sentido de algo más grande. Sí. Aunque ya sabemos cuál es el modelo de negocio, pero necesitamos encontrar esta como historia. Es que es storytelling, sí, ¿no? Como el arte de contar historias, sí. Que es bien importante en este mundo del venture capital o capital de riesgo. Y además que tú sabes que los fondos y los inversionistas les gustan esas historias, pero al final lo que quieren es encontrar a gente que sepa operar un buen modelo de negocio. Entonces, para mí es un conflicto, o sea, genuinamente ya hoy en día, que ya soy una persona diferente, o sea, no sé, he vivido tantas cosas en el mundo del emprendimiento, yo soy muchísimo más objetiva ya con lo que quiero. O sea, me pasa que me preguntan, oye, ¿y por qué estás haciendo esto? Porque es parte del modelo de negocio y esto va a dar más rentabilidad. No quiero cambiar el mundo, no quiero hacer un mundo mejor. Y creo que está demasiado como prostituido eso, porque la gente que conozco, que sí tiene esa misión, y ahí te va con quien me pasó el otro día, con una chava que tiene una empresa que se llama Fátima, iba con nosotros en la escuela, que se llama Someone Somewhere. Ah, padrísimo. Ajá. Me encanta. O sea, ella genuinamente creo que sí tiene una misión muy clara. O sea, tú la oyes hablar y dices, chale, yo quiero encontrar mi misión, ¿no? Que ellos lo que ayudan es a grupos de artesanos a desarrollarse económicamente y a mujeres en específico para que salgan de situaciones de violencia y de pobreza, etcétera. Y entonces siento que se prostituye porque todo mundo y su mamá cree que tiene una misión última para salvar al mundo y es como, no es cierto. Entonces, para mí sí el speech de Manolo era muy en ese sentido como
linkinero, ya sabes, de que en LinkedIn pones cosas como, hoy me desperté en la mañana y me di cuenta que el mundo necesitaba que yo me echara un Topo Chico. O sea, no, ya sabes. O sea, es como, ay, me hidraté y me di cuenta. Ay, ya sabes. Entonces, el Manolo jugaba ese juego. Sí. Y lo jugaba Very bien. well. Lo jugaba Muy bien. Sí. Muy bien. Y daba conferencias y estaba como en el ojo del todo mundo. Sí, ahorita les platico eso, pero Yo me acuerdo de eso. sí, ¿te acuerdas? Yo también, fíjate, me acuerdo de esta etapa porque yo entraba en el mundo startupero. Entonces, ¿tú en qué estabas trabajando? Tipo 2017. Es que yo justo 2017 me fui al MBA. Ah. Sí. Pero yo antes del MBA estaba en un fondo de Venture Capital. O sea, justo antes. Entonces yo estaba en ese mundo. Sí, ese 2016-17, justo Sí. ahí te va. O sea, me voy a adelantar un poquito, pero, o sea, Manolo entra a una incubadora en Silicon Valley y ahí empieza su primer como acercamiento con inversionistas internacionales y nacionales, que era un caso raro porque en ese momento, o sea, en el 2012, no era nada común que una empresa mexicana levantara dinero directo de inversionistas Sí. gringos, sobre todo si no estaba basada en Estados Unidos. Claro. Porque esta empresa operaba en México y tenía como miras de estar, luego ya lo tenía, pero en ese momento tenía miras de estar en otros países, pero no estaba. No, fue operaba. como después, como más reciente, ya como hacia el 2020, ¿no? 2019, 2020, que las empresas o sea, que los fondos en Estados Unidos empezaron a ver, creo que SoftBank en particular, cuando SoftBank abre su fondo enfocado en Latinoamérica, es cuando es el antes y el después del mundo de las startups en Latinoamérica, en donde ya no nada más teníamos acceso a los fondos mexicanos, bueno, a fondos locales. Totalmente. Y ya como que Estados Unidos empieza... Sí. Es más, sí, me acerco más 2020, ¿no? O sea, sí creo que pre-COVID. Sí, pre-COVID. Como a inicios, yo también Sí. creo. Entonces, Manolo vivía en Silicon Valley, ya empieza en 2013, levanta sus primeros $600,000, muchos fondos en Estados Unidos, incluyendo 500 Startups, que es una incubadora global sumamente importante en Latinoamérica. Es un jugador muy grande, o sea, tienen $2,400 millones en activos y han invertido en Udemy, Canva, Reddit, la empresa de Maquita Arriba, Repository. Entonces, era un fondo muy relevante y es como un punto de conexión importante también con otros fondos, ¿no? Entonces, ahí llevaban como unos $600,000. Y en 2013 empieza para mí como que el frenesí mediático de este cuate, que dura de 2013 a 2017. Para mí 2017 es como la era de oro. Y de 2013 a 2017 era como Forbes, las 10 startups mexicanas que cambiarán al mundo, ¿no? O sea, empieza como que Sí. este cuate empieza a tener este punch y en 2016 levanta $3 millones de Barib Capital, 500 Startups y Topaz Capital. Barib Capital también es súper relevante y Topaz Sí, también. que ahora ya Barib se cambió de nombre. Barib se cambió de nombre. Pero, creo, ¿no? Pero sigue existiendo. Sí. Pero a sí. ver, ¿cómo se llama Barib ahorita? Y ahorita les decimos. Ahorita pero les sí, decimos. justo tienes un buen punto. Sí. Algo, No sé, hubo un shift ahí, Jaguar, me late. no. Sí, Barib era un fondo muy importante que ahora es Cometa. O sea, Es que Cometa. si googlean, el Cometa actual es antes Cometa. Barib. Ajá. Ajá, justo lo acabamos de googlear. Parece que esto pasó en vivo, pero no. Sí. Entonces, levantan estos $3 millones, o sea, vamos como que en unos 3,600 por ahí. Y la más grande inversión hasta que entremos en la época de oro, o sea, todavía esto era seed. O sea, seguían desarrollando los juegos, estaban ahí. En 2017, Yogo me recibe una inversión de $6,6 millones de Seaya Ventures, que es un fondo español. Sí, que a mí eso me parece interesante porque, bueno, creo que Seaya Ventures es español, pero tiene enfoque en Latinoamérica y España, ¿no? O sea, como que el mundo de habla hispana. Cabify, Sin Delantal, o sea, tienen muchas inversiones que han sido muy relevantes. Y sale para mí el artículo que explota este tema de Yogome, que es el mexicano que conquistó Silicon Valley con juegos digitales en Entrepreneur. Sale esa revista. No, esa seguro sí te acuerdas de la portada. Híjole, no sé. ¿No? Sale él como con los brazos cruzados, con una chamarra de mezclilla. Ah, sí. Y es un es fondo negro. Es la foto más famosa, Es la foto ¿no? más famosa, ¿no? Siento que esa es la foto que luego se usa cuando explota el fraude para explicar qué es lo que había pasado. Uh-huh. Esa revista me la eché completa y fíjate que o sea, ya empezaban a hablar, Manolo en específico empezaba a hablar de que iba a usar la inteligencia artificial para mejorar estos juegos y tener una mejor experiencia. Wow, o sea, ya. Sí, o ya sea, hablaba de inteligencia en artificial. ese momento como que no podías tener múltiples juegos en una misma app, entonces sacaban nuevas apps cada 3 días. Y era como un desarrollo muy intensivo. ¿Eran en PC o en tablet? En las dos. Me pregunto si, porque
Como ahí te va. acabamos de hablar, bueno, Sí. la semana Sí. pasada hablamos de Nvidia. Ya sé a qué te refieres. No PC como en Android. O sea, eran No. en app, o sea, en mobile. Eran en app. En app. Porque el App Store tiene todo un tema, pues ahorita te digo, que pudieron haber visto los inversionistas. En el App Store estaban la mayoría de sus descargas. Claro, Ajá. por ahí se podrían Por dar ahí se cuenta. podrían haber dado. Entonces, era una era de oro. O sea, decía, a ver, Yogo me ayuda a niños en 30 países a aprender mientras se divierten con sus más de 1000 minijuegos y 6 apps en 6 idiomas. ¿Ok? O sea, ya estamos hablando de una empresa de talla global. Wow. Y esta explosión de PR, porque para mí este es un tema de PR específico, porque nadie se metió nunca a ver nada, esta explosión de PR genera que en marzo del 2018 levanten, bajita la mano, 26.9 millones de dólares. A ver, lo traté de buscar porque en el artículo de White Paper dicen como la inversión más grande, pero no lo aclaran de si eso o no es. Y lo traté de buscar, pero en ese momento sí no encuentro otra inversión más grande de 26.9 millones de dólares en 2008. O sea, en una ok. startup. O sea, era Wow. histórico. Sí, porque ahorita, o sea, Ahorita bueno, es- en la era en donde creció, o sea, 2020 o 2021, que fue como un año en Invertían donde un dineral. ajá, las empresas, o sea, las startups mexicanas o latinoamericanas levantaban de que, y ahora levantó 100 millones de dólares, y ahora levantó, o sea, como que ya 27 hubiera sido como, en esa época, ¿no? No, sí, totalmente. O sea, ha cambiado mucho el mundo del VC. O sea, ahorita otra vez regresamos a que 27 es inédito y nadie lo recibe. Sí. Pero aquí te voy a abrir una pregunta, porque siento que muchas veces la gente como que se pregunta, oye, ¿y cómo se levanta capital? ¿No? Y básicamente como levantas capital cuando estás en esta etapa muy básica, muy de creando una idea donde el fondo realmente no está invirtiendo en cómo está creciendo esta startup, sino en quién es el fundador y quiénes son los jugadores y quiénes son los clientes potenciales y el mercado. Básicamente tú haces una presentación que se llama un pitch deck y en ese pitch deck pones qué ves de la empresa, qué cosas han sucedido, quiénes son los fundadores, qué ha sido la prensa que se encuentra. Entonces tú sientes que, o sea, en tu época de VC, de venture capitalist, o sea, de capital de riesgo, o sea, de gente analista de capital de riesgo, que sí jugaba mucho el tema del PR y de cómo, Sí. o sea, cómo estaba visualizada esa empresa. Te voy a decir lo que yo creo, porque realmente, a ver, los fondos hacen un due diligence, que ya hemos hablado que un due diligence es como esta investigación para verificar que las cosas que te están diciendo son reales y tal, y, o sea, no haces una inversión sin hacer como una investigación de los financieros y como de la realidad de la empresa. Pero el tema del venture capital o capital de riesgo funciona mucho por esto que llaman FOMO. Sí. Y el FOMO, que es el fear of missing out, que prácticamente significa que cuando te da pánico No participar. perderte de algo que está sucediendo allá afuera, y cuando tú como fondo te enteras que tu némesis fondo máximo, que le está yendo increíble, le mete a tal startup, es que te dan ganas de saltarte el due diligence. O sea, como que se empieza a generar como una inercia de si un buen fondo lidera la ronda, todos se quieren sumar y nadie se quiere perder de eso. Entonces, sí se hace el due diligence, pero creo que muchas veces las decisiones se toman en la panza en vez de en el cerebro. O sea, no quiero generalizar. Pero en general, yo Pero también pasa estoy de acuerdo. mucho Yo en este también mundo. creo. Y sobre todo en ese momento, ¿no? Porque luego cambiaron mucho las cosas, pero para que se den una idea con esta evaluación de 26.9 millones de dólares, con esta inversión, la evaluación de Yogome era de 130 millones de dólares y en teoría vendían $1 millón mensuales, ¿ok? O sea, que más o menos que son 10 veces ventas la evaluación, que es estúpidamente Sí, alta. es altísimo. O sea, no solo... Vimos la de Uber hace poco, Hace poco, que ¿era 4 o que era 5? 4 y dijimos que estaba alta. Y esto, o sea, entiendo que es una empresa de tecnología, pero 10 veces ventas es una locura. Obviamente las empresas en esta etapa no se evalúan en ventas presentes, sino en ventas Exacto. futuras. Exacto. Entonces aquí estamos hablando de que Manolo veía que ellos probablemente no iban a vender $1 millón, sino 5 al mes. Y entonces el juego iba a ser muy distinto, iban a ser 2.5 veces ventas, ¿no? O sea, como por ahí va la ondita. Ahora, $1 millón mensuales, nos vamos a quedar con esa idea, ¿ok? Septiembre de 2018, Manolo hacía, o sea, esto pasa marzo y en septiembre pasa la fiesta, ¿ok? O sea, estamos hablando meses de diferencia. Manolo hace una fiesta donde invita a los inversionistas, a los empleados, y están todos como que celebrando, como Bayógome, whatever. El empleado, pues, un tequilita o dos de más, se pone bastante ebrio.
y se sienta al lado de uno de los inversionistas ¿Y americanos. sabía que era inversionista? Sabía ¿O que era se sienta inversionista. en plan, qué onda, mucho gusto, tú quién eres? Yo creo que sabía porque era un americano y si toda la empresa estaba en México, ¿no? Como que siento que los empleados siempre nos damos cuenta cuando hay alguien que es relevante, importante, ¿no? Ajá. sí. Sí, tú como empleado siempre dices, ese güey como que Y te animas con unos es tequilitas. de las pero- grandes ligas, ajá. Cabe destacar que 2018, que cuando pasa esto, parte personal de la historia, las oficinas de Yogome estaban en el WeWork de Reforma, que está enfrente del Ángel. En la Torre Latino. En la Torre Latino. Y ahí estaban mis oficinas. Porque O sea, ahí estaba 500 Ahí estaba Startups, ¿no? 500 Startups. Ellos tenían un piso aparte, era todo un piso. Y las oficinas de Yogome eran espectaculares. O sea, entrabas a la oficina y había como uno de los personajes gigantescos hecho y era como de pasto falso y No. había como gradas y tú te sentabas y ahí te daban Sí, como la las era de las presentaciones. startups. Esa era, ¿no? O sea, cuando había martes con M de mollete en el WeWork. O sea, era esa era, ya sabes, como Sí. que quería ser cool y participar. Y es más, a mí me llevaron a las oficinas. Contexto, yo tengo una empresa de cuidado de productos para el cuidado de la piel que me invirtió 500 Startups y en ese momento yo estaba en la incubadora. Y nos llevaron a las oficinas de Yogome a que alguien, no me acuerdo, he tratado de acordarme quién era el que dio la plática, o sea, no me acuerdo si era Manolo, Alan o alguien más. No, Sí, te no tienes me que acuerdo. acordar. Y dio una plática de cómo Yogome la estaba aprendiendo y cómo nosotros podíamos aprender. Y me acuerdo de llegar, y esto fue en 2018, porque en junio a mí me hicieron la inversión, o sea, estamos hablando de julio, agosto, ¿ok? O sea, un mes antes de que explotara el pedo. Y me acuerdo de llegar y decir como, mames, qué chingón tener estas oficinas. O sea, se ve que les está yendo tan bien que pueden Sí, hacer es todo que- esto. Es que como en ese mundo luego todo es percepción. Porque nosotros estamos como acostumbrados a que si ves unas superoficinas, como que tu cerebro dice, o sea, con el Está bien. flujo de las ventas, ya sabes, o sea, como tienen unas superoficinas, porque claro, resultado de que les está yendo tan increíble que ya se compraron las nuevas oficinas. O sea, como que tu cerebro como que relaciona, Claro. pero Que no. es la forma lógica. Vamos a Claro, pero no, o sea, obviamente con el dineral que habían levantado, ¿sabes? Como que también mucho era como este mundo de aparentar, Sí. porque si tú aparentas, te viene más, o sea, como que atraes más dinero y atraes más inversionistas y como que alimentas el mundo del PR. O sea, bueno, Sí. el ciclo como... Sí, el mundo de las relaciones públicas que también alimenta que te inviertan más capital. Exacto. Ese es el ciclo. Yo creo que ya cambió. Ahorita tocamos ese tema. Y déjame, nada más como que, es que este punto me puede apasionar, pero que se vuelve un fin mismo el tema de levantar la ronda y levantar la siguiente ronda y subir la evaluación, en vez de que el fin mismo sea el modelo de negocio de la empresa, empieza a ser a qué ronda levantas y cuándo vuelves a levantar, ¿no? Y el rol del te tienes que- CEO es levantar dinero. Y te tienes que gastar ese dinero. Y entonces, parte de lo que te gastas el dinero es en oficinas increíbles con palomitas y M de molletes. Sí. ¿No? Sí. O sea, es que justo ese punto que tocas, o sea, ahorita lo vamos a desarrollar un poco más en otras historias, pero para mí fue como el virus que infectó el capital de riesgo y se hizo una mierda. Sí. O sea, ese es mi punto de vista. Ahora, entonces está la peda, este cuate, 2, 3 tequilas extras, se sienta con unos de los inversionistas y empiezan a hablar de números. Y en esta hablada de números, el inversionista que estaba Que sobrio, no estaba, eso te iba a preguntar, ¿estaba borracho o no? estaba sobrio, empieza a pensar como, ¿de qué estás diciendo de ingresos? ¿Qué estás diciendo de descargas? ¿Qué? Sucede esa peda y en 24 horas después se destapa la realidad. O sea, imagínate lo mal hecho que estaba el fraude. O sea, es que si lo piensas. Claro, casi que Google ¿Cómo? search. O sea, en 24 horas se dieron cuenta del fraude. O sea, no. o sea, no- encontraron, Encontraron de dónde venía, comprobaron que era cierto el fraude. En 24 horas, güey. Entonces, y esto pues de una peda, era la noche. O sea, la gente durmió. O sea, casi que estamos hablando de que en 15 horas sabíamos la verdad. Entonces, estaba muy mal hecho ese fraude. Ahora, los ingresos reales al mes. O sea, estábamos hablando de Échalos ya. $1,000,000. $2,000. $2,000. O sea, ¿qué múltiplos? O sea, según la evaluación, ¿cuál era el Uf, múltiplo Eso está real? tremendo. Fíjate, o sea, habíamos dicho que estaba muy exagerado el múltiplo. Es 50 veces. 55 veces. 55 veces.
Sí, la Las evaluación ventas. del Era la siglo. evaluación. Ahora, este cuate falsificado estados de cuenta del banco, o sea, hacía un PDF edit y ahí ponía que entraban más, le pagaba a una agencia de marketing y entonces lo ponía como costo y luego regresaba ese dinero como ventas para que las ventas se inflaran. Además, O sea, la agencia compraba, bueno, el ente que era una agencia compraba juegos. exacto. Y entonces como que revolvía el dinero así. Y entonces iba el gasto en marketing. Y se iba el ingreso en ventas Ok. de una entidad. Y eso era de una de miles. ¿Y de quién era esa entidad No No sabemos. No sabemos. Ahorita hablas de un buen punto, que ahí te va. Multiplicaban los ingresos del App Store por 1000. Por 1000. O sea, pero ¿y quién los multiplicaba? O sea, mi pregunta es, Eso te va, ahí te va. Es que está... o sea, ¿estaba en un Excel Ahí o te en va. un... O sea, Manolo estaba coludido con uno de los... Coludido. Coludido con un desarrollador. Y crearon como una aplicación toda imbécil, o sea, no imbécil, pero bueno, muy fraudulenta, pero muy sencilla, que agarraba los ingresos del App Store, los multiplicaba por 1000 y los aventaba en un dashboard que veían los inversionistas. Que parecía que venía directo del app. Claro, parecía que Pero venía directo del app. pasaba por una calculadora, una Sí, multiplicadora. Por 1000. Por 1000. Sí. O sea, cuando yo te estaba contando esta Sí, o sea, historia, 1000 pesos se volvían 1,000,000 de pesos. Sí, O sea, como que ese es el entendamos el... Ajá. O sea, yo cuando te estaba contando esta historia te dije, y creo que tenían algo que multiplicaba los ingresos por 10. Ahorita lo busco cuando estábamos decidiendo si este capítulo. Por 1000. Era el número, qué locura, ¿no? Pero bueno, el punto es que todo mundo dice, neta, ¿por qué nadie checó los ingresos de la App Store? Ahorita vamos a entrar a ese, porque sí se puede Sí, verificar. o sea, un inversionista podía meterse, Y me ver. imagino, y ver, pero ¿por qué le surgiría al inversionista la duda un día de decir, me voy a meter a verificar? Es que ahí está todo el punto. Ahí te va, porque si alguien hubiera visto Twitter. Porque una exnovia de Manolo hizo un tweet en marzo del 2018 que puso, ¿qué pasa si una startup le miente a sus inversionistas sobre tener millones de usuarios cuando solo tiene miles para así obtener inversiones millonarias? ¿Qué? Hashtag Duarte de las startups. ¿Era exnovia o novia? Exnovia, él ya ok, estaba ok. casado. Hashtag Duarte de las startups. ¿Qué? Pero nadie lo ve. O sea, este tweet sale a la luz mucho después. Estaba recién cortada porque... No, No. pero era ex empleada y exnovia. Ex empleada y exnovia. Y Wow. nadie, o sea, saben que tenía un like. Pudo haber sido ella misma. O sea, ¿Tenía un like un solo like? tenía en ese momento. Ya, pues, luego lo borraron. en Cuando ese explotó el fraude. momento. Pero en ese momento nadie lo vio. Un like. O sea, pues hay que buscar qué onda, ¿no? Sí, y este cuate de que el hipermediático. Obviamente. Y ella un like en un tweet y era la exnovia, pues no había punch. Otra cosa que decían es que había pagos a proveedores sospechosos en los que en teoría su esposa tenía relación. Eso lo dice el artículo de White Paper y lo dicen otras. Que no es esta del No, del otra, tweet. esta nueva mujer, esposa. Bueno, la como- única, ajá. Esta era novia, la tercera esposa, y ella lo desmiente en una réplica, en White Paper también, y me gusta como dice como, a ver, o sea, yo no tengo nada que ver con este güey más que un hijo, que bueno, es bastante. Es un buen que ver, ¿no? Yo siento que tengo mucho que ver con mi esposo por tener una hija. Imagínate, ay Dios. Pero ya me estoy divorciando, déjenme de inventar cosas, esto me ha afectado muchísimo, yo tengo una empresa, como que la verdad que sí, hijo, sí, Pero está muy yo la verdad complicado. o sea, digo, no quiero como darle razón a nadie, pero, o sea, White Paper no creo que se haya rifado a poner, como a hacer hechos como tan graves si no tenía fuentes como Sí, buenas, confiables. porque siento que White Paper es bastante serio. Sí, a ver, o sea, ellos hacen referencia a otros artículos donde se dice eso y a entrevistas con ex empleados. Y los ex empleados son los que decían esto. Y acuérdense que todo esto como que sigue en juicio. O sea, el proceso legal sigue. Claro. Entonces, no tenemos la realidad. O sea, lo de la multiplicación por 1000 es algo que han dicho ex empleados, pero no hemos tenido una resolución. Entonces, ahorita te digo cuál es el argumento de... Bueno, ya llegamos a esa parte, pero el argumento de Manolo es, en esta como entrevista que le hace White Paper, es, a veces en los negocios te va bien y a veces te va mal, y ahora nos fue mal. Hicimos una apuesta errónea. Yo nunca he estado huido, pero él no dice que multiplicó por 1000. Claro, o sea, No, nos él no fue hace mal, comentario al respecto, pero dice que es estábamos falso. diciendo que nos iba bien. pero él dice que es falso eso. Ah, ok. O sea, él dice que no le alcanzaba a la empresa, pero que era falso.
O sea, que sí vendía los 1,000. Que bueno, sí vendía el millón. $1,000,000 al mes. El millón. Y al final del día él dice como, a ver, yo nunca estuve huido. Yo estaba en la Ciudad de México. O sea, yo me había quedado con la idea de que Manolo había huido del país. Pero no, él dice que estaba en la Ciudad de México. Y ahí les va esta historia de cuando pasó esto. Espérate. Estábamos en las oficinas y Andy, mi socia y yo estábamos, dale, que en un piso, o sea, como en el 20 y estos güeyes en el 17. Y en eso alguien llega y nos dice, no saben lo que está pasando. Hay policía fuera de las oficinas de Yogome y está saliendo gente con cajas y tal. Y fue como, obvio, tenemos que ver el chisme. Ajá. Bajamos al lobby, que era en el lobby, porque ya ves que estos edificios de WeWork tienen como múltiples lobbies. Sí, o sea, está como el lobby Sky real Lobby y luego planta baja, ¿no? Exacto. Entonces Sí. estaba la planta baja que entrabas al Sky Lobby y luego ya tal. Entonces llegamos al lobby y estaba eso, o sea, la gente saliendo y los inversionistas estaban apanicados. ¿Estaban ahí los inversionistas? Los de 500 sí, porque eran porque era nuestras su oficinas. oficina. Ajá. Claro. Pero pues todo se destapó muy rápido. Entonces a la gente la corrieron, mucha gente se quedó sin chamba. En el artículo de White Paper también dice que la realidad es que esos desarrolladores eran muy buenos y era muy buen talento. Sí. Y que cuando salieron, luego los contrataron. Entonces, o sea, Sí. no, era muy buen talento. Yo puse una cajita a ver si había algún ex empleado por ahí de Yogome en mi Instagram y no me llegó nadie. Mucha gente me preguntó qué es Yogome. Y dije, bueno, pues menos, ¿no? Sí. Ahora, un poco, o sea, este es el fraude, esto es lo que pasó en Yogome, pero quiero que hablemos ahora sí, o sea, del patrón. Muchos de los casos que vemos en este podcast pasan de 2015 Es que acabamos de tener un blooper, banda, donde luego lo ven al final, pero pasan del 2015 al 2020, ¿ok? No es un caso aislado. Y lo interesante es ver por qué pasan en este tiempo, ¿ok? Y mucho fue lo que ya platicaste. O sea, era un tema de FOMO, había mucho dinero en la calle y los inversionistas no se querían quedar fuera. Y tenían que colocar ese dinero, ¿no? O sea, como que creo que era como la unión entre tenían mucho dinero, lo tenían que colocar porque pues, tenían que responderle a sus inversionistas que, Exacto. ¿no? Los retornos y todo. O sea, no se podían quedar con el dinero nada más en el banco. Y por otro lado, había como una como burbuja de este FOMO de es el momento de las startups en el mundo, o sea, ¿no? Y entonces creo que se unían estos dos factores. Ahora, ahí te va. Mucha gente me ha dicho como en comentarios así como, ¿pero que los inversionistas eran imbéciles? O sea, ¿qué no se metían a ver los estados de resultados o qué? Sí. Y parece que estamos hablando de inversionistas como amateurs. No. Y esa para nada es la historia. Chécate este caso. Hay un caso en 2015 de una app que se llamaba Headspin que reportó también números falsos a sus inversionistas. Ellos los multiplicaban por 4. No por 1,000, pero la práctica se usaba. O sea, la gente multiplicaba sus ganancias por un número. Y decían falsamente que American Express y Apple eran sus clientes. Mentían. Y nadie nunca le preguntó a American Express y Apple. Y pensarías, oye, o sea, $117 millones les invirtieron. ¿Quiénes eran sus inversionistas? Chécate este show. Okay. Alphabet, que es la que tiene Google, y Iconic Capital, que le lleva inversiones a Mark Zuckerberg. O sea, y Mark Zuckerberg estaba involucrado. Y dato curioso, no tenían ni departamento de finanzas, o sea, ni director de finanzas, ni departamento de RH. Pero era como que, es que lo están haciendo todo rápido. ¿Te acuerdas esta frase en esos momentos que era como que, build fast, break things? Que era, construye rápido y rompe las cosas a tu alrededor. Entonces, el departamento de RH no hace sentido. El director de finanzas no hace sentido. Sí, como que los controles no hacen sentido. Los controles no hacen sentido. Y esta era. Entonces, estamos hablando de, ¿no? Hoy el cuate está en juicio y va a pasar 20 años en prisión. Probablemente, el de Headspin. Pero luego ahí te va otra. Hay un caso, que es el caso de Nikola, que es una empresa que está desarrollando autos cero emisiones en teoría, con hidrógeno. Fue sentenciado a 4 años de cárcel por mentir sobre las capacidades técnicas de la empresa, que es un caso que vamos a tocar en otro capítulo muy parecido. Sí. Entonces, era algo que pasaba consistentemente. Y es que también eso de mentir sobre las capacidades técnicas, y eso ya lo vemos también en el siguiente capítulo que más a fondo, pero es mentir sobre las capacidades técnicas o prometer porque estás seguro que lo vas a lograr y al final no lo logras. Es una línea delgada. Que ese es el contraargumento siempre cuando los llevan a juicio, que es la misma. A ver, si lo pensamos en el caso de Nvidia, que acabamos de platicar de ese caso, si le hubiera salido mal a Jensen el tema de apostarle en grande a este chip que fuera el potenciador de la inteligencia artificial, ¿lo llamaríamos un hombre que hizo un fraude?
Es que ese es el tema. O sea, que Podríamos prometió ver, que oye, el futuro iba a ser esto, bueno, no dijo la inteligencia artificial, ¿no? Pero dijo, en algo se va a aplicar, estoy seguro. y luego no le Y pega. no se aplicó. Pero es que hay elementos en donde una cosa es nada más prometer, y es que ya como tengo el capítulo siguiente en la Claro. mente, como que estoy muy biased, como Claro. muy inclinada a eso, pero hay elementos en que no solo prometes lo que va a pasar, sino que tapas en el momento ciertas cosas para proteger esa mentira. Y ahí es donde siento que hay como, no sé si dolo, pero como que De acuerdo. la mentira ya es como más profunda, ¿no? Claro, Jensen nunca dijo, yo ya tengo solucionado este tema. Dijo, Ajá. me vale madres. Tengo clientes. Exacto. O sea, por ejemplo, American Express es mi cliente. No. Entonces, estoy de acuerdo. Ahora, eso es el contraargumento que han hecho todos estos fraudulentos en sus juicios. Sí. Va por ahí la onda. Ahora, no sé, creo que vale la pena hacer como un paréntesis del capítulo y explicar un poco qué es el capital de riesgo y cómo funciona. A ver, chismeanos de esto y luego las dos ponemos nuestra carnita acá. Sí. A ver, los fondos de capital de riesgo son fondos de inversionistas que meten su dinero en empresas. Hay distintas etapas en las que puedes entrar a invertir y todos son capital de riesgo, pero como que la premisa es que es una inversión, obviamente, de muy alto riesgo, porque le apuestas a lo que crees que se va a lograr en el futuro y no a lo que estás viendo hoy en día. Entonces, ¿en qué te fijas? En el equipo, qué potencial le ves al equipo, obviamente el modelo de negocio y el tamaño de mercado que tiene ese modelo de negocio, pero la realidad, y como tú lo decías, la forma de evaluar estas empresas no es múltiplos de ventas hoy, es múltiplos de ventas de lo que creo que se va a lograr. Y entonces estos fondos usualmente entran a una evaluación baja, o sea, que muchas veces está inflada, pero baja relativo a lo que se cree que van a lograr y buscan unos retornos de inversión de 10x, 20x. Y en realidad, o sea, como que le apuestan a un portafolio de empresas en donde ellos saben que una parte importante va a quebrar, otra parte como que medio la va a armar y luego tienen dos apuestas que son las que van a hacer que todo esto valga la pena. Y además hay que pensar que, o sea, el tras bambalinas de esos fondos son 20 güeyes que invierten en 2,000 empresas. Sí. O sea, no se imaginen que tienen una capacidad de meterse en la contabilidad de las 2,000 empresas a las que les están invirtiendo. ¿Y sabes qué pasa mucho? Que creo que es uno de los grandes dolores del modelo. O sea, a ver, es un gran modelo y funciona muy bien. La innovación, o sea, ha impulsado la innovación de las últimas décadas y todo, pero un dolor que tiene este modelo es que cuando como los inversionistas saben que gran parte de su portafolio va a quebrar o que no necesitan que a las 10 empresas les vayan bien, como que hay momentos en donde ellos dicen, esta empresa va así o asá, o sea, como que no va tan bien, y como que le dejan de prestar importancia porque dicen, nos enfocamos en estas dos que son nuestros gallos porque probablemente estas vayan a ser write-off, que se le llama write-off cuando ya como que las sacas como que ya las das por una pérdida. Ajá. Y siento que eso pues afecta mucho porque los incentivos, ¿sabes? Están alineados a que, pues no importa, o sea, es una apuesta, no funcionó, no importa. Igual puedes ver ese espacio como que en la ley del modelo y tú decir, yo sé que voy a ser una de las empresas que quiebra y no les va a importar. Exacto, o sea, como que creo que se abre ese espacio a poder decir, me dedico a levantar dinero, no a crear un negocio rentable del modelo. Y no importa si nunca creo valor, porque lo que tengo que hacer muy bien es levantar dinero, crear esta historia, hacer relaciones públicas. Y cada vez tener una evaluación más alta. Totalmente de acuerdo. Ir sacando carnita. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, se presta. Se presta y además ahí te van los datos. O sea, de 2017 a 2022, ahorita chécate los números. En 2017, los fondos americanos levantaron $48,700 millones, ¿ok? Y hasta ese momento, desde el 2001, ves los números crecer y bajar, pero están alrededor de 48, $55,000 millones.
Para 2022, 172,800. 3.6 veces más en 5 años. ¿Okay? O sea, había mucho dinero en la calle. Porque creo que muchas veces hemos dicho, es que había mucho dinero en la calle. ¿Qué significa que haya mucho dinero en la calle? Significa esto. Ahora, en 2023, cuando cae, Se seca. se seca. Y ahora levantaron los fondos 66,800 millones de dólares, que sí es un crecimiento versus 2017, pero es una caída significativa del 172. Sí, o sea, estamos hablando 100 Menos de millones la mitad. menos, ¿no? Sí. 100,000 millones de dólares menos. Para mí, Y además el enfoque cambia mucho, o sea, no de los fondos de levantar Ajá. dinero, pero para colocar el dinero en las empresas, porque para mí esa es la Eso iba a clave, ¿no? llegar. O sea, en esta como burbuja, lo que pasaba es que solamente se fijaban en el crecimiento de las ventas correcto. y no se fijaban en la creación de valor, o sea, que realmente es cuánta utilidad estamos dejando. O cuánto flujo estoy generando. O sea, hay un artículo muy bueno del Wall Street Journal que dice, o sea, el final de la era de faking it, como de hacerse pasar por un éxito cuando no eres un éxito. Claro, sí. Y es totalmente cierto. O sea, creo que ahorita, y creo que son ciclos, y regresará el ciclo de la abundancia, donde naturalmente los fondos otra vez dejen de poner atención en la rentabilidad. Pero está bien, en el caso de Uber lo platicaste. Oye, cuando llegó Dara tienes un objetivo, güey. Rentabilizar. Rentabilizar. O sea, ya no podemos estarle jugando al martes con M de molletes. Sí. No, ¿y Es sabes hora qué de pasa? generar utilidad, hermano. La realidad es que crecer, por el hecho de crecer, no es tan difícil. O sea, es que si No. me das dinero ilimitado para gastar en marketing, poner unas promociones de 90% de descuento. Regalo o sea, cafés, contrato a todos los influencers, total, ¿qué? Sí, o sea, acuérdate la era como de Joker que te regalaba el súper. Sí, es cierto. Ya sabes. Y 500 pesos de regalos y te suscribes. Era como... yo era experta en sustraer valor del VC, te lo juro. O sea, hasta me reía de que decía, voy a pedir Joker, o sea, de que literal decía, hoy mi súper es gratis porque, y me sentía orgullosa y decía, estoy sustrayendo valor. Sí. Venture Capital. O sea, yo consciente sabía lo que estaba sucediendo. Y creo que mucha gente lo hacía. Obvio. ¿No? Y digo, yo creo que la gente de la industria, porque a mí me pasa mucho que me comentan, eso seguro es lavado de dinero. Sí. Y siempre he tratado de explicar, no, esto no es lavado de dinero, es un exceso de presupuesto de marketing y es una falta de enfoque en la rentabilidad. Sí. Ahora, creo que ya pasamos esa ola, 100%. pero yo siento que hay una industria en la que no, las fintech. Yo creo que las fintech tienen hoy una cantidad de dinero obsceno y como estamos viviendo una guerra de las fintech, estamos viviendo una era de a ver quién gana a ¿Quién esos gana clientes más? y yo siento que están gastando dinero muy, muy, muy locamente sin importarles realmente la rentabilidad. Porque hay tasas que ves que te están No, hay regresando tasas que que dices, dices, no hay forma, ya no te vi el puedes otro fondear día- a ese... No, ya esa vi el tasa. otro día una de 17%. Y yo, muevo todo mi dinero ahora mismo. Ya sabes, de que te Claro. entra como... Sí. Y luego dices como, no, a ver, no es banco, o sea, pausa, ¿cuánto, no? ¿Cuánto te pueden respaldar? O sea, no Exacto. están respaldados por el IPAP. Y es una inversión un poco más de riesgo y lo que tú quieras. Sí. Pero al final... Pero dices, me estás ofreciendo 17% de tasa en un pagaré. Claro. O sea, no de... estimamos que va a ser 17%. O sea, es un me pagaré. aseguras que te estoy dando el 17. Entonces, para mí siento que la industria fintech en general está viviendo ese apogeo como del presupuesto. Los ves en marketing, los ves gastando mucho. Entonces, no sé. O sea, creo que la historia esperará cómo se cuente, la verdad. Pero bueno, este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Ya saben, nos vemos todos los martes. Coméntenos si les gustó este nuevo formato. Tal vez ni siquiera lo notaron, pero veamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuáles son los comentarios. Exacto. ¿no? A ver qué opinan Sí. de este mood. Y nos vemos todos los martes. Suscríbanse, comment, share, todo ya se la saben. Píquenle botoncito de guardar, denle Campanita. compartir, campanita. Síganos en redes sociales, a Chisme Corporativo, @soymacarriba. @rosalaura_López. Y siguiente capítulo, se viene uno del estilo, un fraude de una startup Nuestra primera mujer. fraudulenta. Nuestra primera mujer fraudulenta. Está bueno. A mí el siguiente capítulo Te se me emociona. hace que está divertido, sí. Yo también creo. Nos vemos el martes. Gracias por escucharnos. El patrón
patrón. Porque muchos de los casos que hemos visto y que vamos a ver suceden en este gap entre 1515. De que antes de la primera. ¿De qué, güey? ¿Qué? Ay, Y yo como que sí, yo no investigué este capítulo. Y luego así de que en el antiguo Egipto. En la Primera Guerra Mundial, güey. No, qué risa. Es que justo hay un capítulo de Acuario donde le dice el güey, no, me voy a ir hasta el antiguo Egipto. Y lo dice en serio. Pero bueno. No, a ver, ya, perdón.